apareciste una noche cualquiera, que me sacaste de mi casa, me llevaste por el mundo navegando entre los libros de tu biblioteca vieja. Vos, que me encontraste algunas horas después de haber vendido mi intuición y perdido conexión con él afuera, de haber estado con él, entregado la piel y quemado el corazón con la madera. No me dejes caer, si me vuelvo a tirar, solo quiero tener alas para volar muy cerquita del sol, encontrar mi lugar, soportar el temor de no poder despegar y buscar, a pesar de los años, a través del tiempo, caminar descalzo, caminar despierto. Desaprender lo que creo haber aprendido, vaciar de agua el bote para que salga a flote. Las leyes han cambiado, el viento sopla de otro lado y uno crece, o eso intenta. El que no busca no se mueve, el que se queda se avejenta. No es cuestión de años, es cuestión de ser. El que cuida a su niño es el que tiene el poder. Oh, 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 oh. Desaprender lo que creo haber aprendido, confiar en las ideas, cuestionar el nido, que tu arte se empobrece al compararse, lo sé. Siempre buscando algo que nos uniera, será por el temor de quedar afuera. Pasó el tiempo, no sé si mal o bien, pero el miedo al final se transformó en sostén. Los ojos nos engañan y aunque se ha secado el río, aún hay vibraciones, ya no existe el vacío. Como el árbol que se convirtió en papel, el aire que respiro no es el verdadero aire, es lo que yo creo de él. Oh, 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 oh. Desaprender lo que creo haber aprendido, desaprender lo que creo haber aprendido, desaprender lo que creo haber aprendido, desaprender lo que creo haber aprendido. No se escucha la música, Nahue. Reclamando mis derechos con los sueños de igualdad. De nuevo día, todos avanzar junto con la ciencia, de la mano con nuestra experiencia. Pasa el tiempo en mi reloj con el alma como nueva. Tengo ganas de bailar, conocer la tierra entera. Queda mucho por andar, caminando hacia el futuro y les queremos cantar. Juntos podemos, juntos queremos cambiar la historia. Todos soñar para crear un Uruguay de igualdad. Pasa el tiempo en mi reloj, con el alma como nueva. Tengo ganas de bailar, conocer la tierra entera. Queda mucho por andar, caminando hacia el futuro. Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completos. Bueno, después de la cancioncita que nos agarró el anuncio, así estamos con la tecnología,
vamos a dar por iniciado el ciclo de hoy. Para los que se suman y son nuevos y no sabían, este ciclo viene del año pasado, el ciclo de equipos, en el cual eran equipos de todo el país que contaban su labor, ya sean privados o públicos, y la idea es cómo se va realizando el trabajo en equipos. El año pasado fue de salud y este año es de cátedras. Así que con la cátedra que se suma hoy es la cátedra de Marcos Vidret, de la pasantía de prácticas profesionales de emergentes de la UBA. Así que bueno, hoy tenemos un día quizás un poco concurrido por lo que está surgiendo en la UBA y las cátedras, pero bueno, parece que fuimos visionarios con esto de las cátedras y acá estamos algunos comentando nuestra labor dentro de ellas. Así que Marcos, te damos la palabra en el día de hoy. Muchas gracias. Va Hola, a ¿qué contar tal? un Buenas noches a cachitito, todos. espera Marcos, un minutito, va a contar un poquitito, que tal vez Vale se olvidó, Araceli, de la vez pasada, ¿sí? Así enmarca un poco la continuidad del ciclo, Marcos, y después empezás. Perdón. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, voy a ser breve, así podemos escuchar a Marcos. Bienvenido. Y quería contarles que los encuentros de este ciclo han estado caracterizados por preguntas, sobre todo, ¿no? No quiere decir que solo preguntas, pero sobre todo, acerca de qué hacemos los musicoterapeutas en un equipo, cómo se conforma, qué es un equipo. Pregunta que ya dieron algunas respuestas. ¿Cómo nos leemos? Si nos leemos los musicoterapeutas. ¿Para qué cantamos? A mí esa pregunta me encantó, porque es interesante pensar, ¿para qué cantamos? ¿Cuál es nuestro rol como docentes universitarios? Y aquellas y aquellos que nos encontramos en este espacio, coincidimos en la búsqueda de nuevas formas de aprendizaje. Y vamos pensando cómo el saber puede construirse colectivamente, desde dónde se posiciona un docente dentro del aula. Recorrimos y seguimos recorriendo las formas de armar equipos y visualizar nuevas miradas, desde diferentes lugares y también desde diferentes territorios, donde aparece el no repetir modelos y tampoco repetir tiempos acelerados, donde el aprender a escucharse se haga efectivo. La frase "el alumno y su deseo" como materia prima de la cátedra muestra cómo se va corriendo esa mirada hacia las necesidades de los estudiantes. Hace falta más puentes entre diseñar estructuras, contenidos, entre docentes y estudiantes, entre cátedras, entre universidades, entre los distintos territorios. La visión única asfixia, las opciones liberan. Las voces de los estudiantes y egresados están presentes. ¿Cómo se planifica? Se planifica. Planificar por competencia, tratar de que no se confunda con objetivos. Los estudiantes traen una inmensa posicionamiento central, que es la tarea de la covisión y la coherencia. Se puede ver al sujeto como objeto de mercado, o se lo puede ver como sujeto a la subjetivación. Y aparecen también los obstáculos, y algunos son institucionales. Sí, lo dijimos la vez pasada, y hoy se hacen efectivos. Adelante, Marcos. Hola, buenas noches. Yo fundamentalmente quiero agradecer a la gran colega Patricia Pelizari, que me invitó y nos invitó como cátedra a compartir una experiencia que ya lleva más de 20 años dando las prácticas profesionales, primero en la carrera de musicoterapia y luego en la licenciatura de musicoterapia en la UBA. Y bueno, realmente siempre admiro mucho la iniciativa, el empuje, la inspiración que tiene Patricia Pelizari para inaugurar espacios, hacer cosas, no sé,
de mujeres, de hombres, de equipos, de todo, de preventiva, y siempre hay algo ahí que a mí me genera una esperanza dentro de un horizonte bastante oscuro respecto de cómo son manipulados los docentes en el caso de las instituciones a partir de la experiencia que yo tengo en la Universidad de El Salvador y en este caso y urgencia en la Universidad de Buenos Aires. Este, pido disculpas porque no están presentes Natalia Álvarez por cuestiones familiares y profesionales y Nehuen Martino, que tenía un práctico especial, está cursando Ingeniería de Sistemas en la UTN y era impostergable un práctico, me explicó hoy que iba a ver si zafaba, pero no pudo. Así que nosotros, la conformación del equipo de cátedra en la UBA es pequeña, somos 3 personas. Tenemos un diálogo permanente, un diálogo constante, y Nehuen es una persona que está hace poco en la cátedra. Antes de él estaba Paula Gómez Carrillo, que se fue a vivir a Ushuaia, entonces dejó ese lugar. Y Nehuen es una persona que se recibió hace muy poco, pero es excelente como musicoterapeuta en el pensar y en el formular cuestiones que nos interpelan al conocimiento que nosotros impartimos usualmente en la cátedra. Natalia Álvarez para mí es la musicoterapeuta que más clara tiene las ideas de toda la gente que yo conozco, o sea, en este momento. O sea, y me siento superado por la calidad de la elaboración de pensamientos y el hacer que tiene Natalia directamente. O sea, es un despropósito que ella no se ha podido estar en la cátedra de antropología de la música, en donde ella estuvo trabajando como docente durante la carrera, y cuando se transiciona hacia la licenciatura en musicoterapia, a ella la dejan afuera. Pues es una gimnasia que lleva, de los 26 años que yo vengo dando docencia en la UBA, es muy coherente toda esta línea, y cada tanto un volcán erupciona y dicen, uy, erupcionó el volcán. Sí, estás al lado del volcán, va a erupcionar en algún momento. Entonces, ahora estamos en medio de una erupción, la número 40, y estamos en eso, pero la verdad es que me interpela mucho la institución en general, cómo está organizada en la universidad. Como equipo nosotros estamos, digamos, en un diálogo permanente, nunca bajamos una línea, siempre estamos en estado de pregunta. Hemos realizado algunas elaboraciones que a nosotros nos sirven para entender el quehacer del musicoterapeuta en instituciones sociocomunitarias con adultos mayores y más allá de los adultos mayores. Fundamentalmente trabajamos todo lo que es el enigma de cómo las personas se apropian de la experiencia musical y la transforman en algo valioso para el desarrollo de su existencia, y desde ahí empezar a pensar aspectos que hacen a la salud. Ese enigma de cómo se da la apropiación es algo que venimos trabajando mucho con Natalia. Con Natalia yo comparto esta cátedra desde el año 2000, así que fácil de contar los 22 años que venimos compartiendo este lugar. Tuvimos la honra de tener en la cátedra también en una época Cecilia Isla, que se fue en una de las erupciones del volcán. Hace tiempo fue eso, pero fue también un accidente tan horroroso como el que estamos atravesando ahora. Pero en su momento ya se cansó y se fue.
Entonces los equipos se ven también diezmados por esas cuestiones. Fundamentalmente es el diálogo. Yo creo que el equipo es diálogo, escucha y además es pregunta y es cuestionamiento. O sea, no, digamos, somos poco gentiles con Natalia al respecto de esto y somos tremendamente honestos en no formular ideas que consideramos que sean absolutas y excelentes y que se cierran en sí mismas, sino que sabemos que todo tiene que ver con una renovación de ideas. Entonces, en este momento, lo que más estamos leyendo y pensando respecto a esto que tiene que ver con las apropiaciones de las experiencias musicales de la gente, tienen que ver con algunas cuestiones de lo que es el musical, de las cuestiones que tienen que ver con el groove, y cuestiones que tienen que ver con cómo la gente común se apropia de la experiencia musical desde sus potencialidades y cómo la gente común también de alguna forma va conformando el valor inmunogénico social que tiene la música para su propio bienestar. Y desde ese lado, también hay un aporte muy valioso de Natalia, que está terminando una maestría en subjetividad de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, sobre toda una posición muy elaborada y muy cuidadosa respecto de la sujeción en Foucault y cómo salir de ciertas cuestiones dominantes y digamos que tienen que ver con la dominación de la cultura sobre el sujeto y cómo el sujeto se ve condicionado a caer en estereotipos, cosa que a veces se ve en los adultos mayores respecto de el sexismo o la cuestión que tiene que ver también con lo que llamaríamos esto del viejismo implícito y sentirse sobreprotegidos por los hijos y cuidados por los hijos, pero en realidad estamos siendo la sobreprotección de los mayores por los hijos. Y también la cuestión de el lugar que tiene la música, como la música que les da, digamos, espacio solamente a los que saben cantar, a los que saben tocar, o caer en necesitamos la letra para acordarnos las palabras de una canción sin entrar en la cuestión espontánea. Ahora estamos, en este momento estamos todos en un trabajo post-cancionero, o sea, que las canciones que aparezcan sean sin papel, y si no te acordás la letra no importa, porque te conectaste con algo que está ahí, y entonces correrse un poco de ese lugar, siempre con los matices que permiten los espacios también. No sé, bueno, esa es una especie de presentación, no sé si hay alguna cuestión a aclarar o reflexionar al respecto. Qué genial, Marcos. Agradezco tu generosidad de tomar un tiempo como para poder largar temas y que podamos empezar a conversar entre todos. Me parece genial. Habíamos invitado también a Lucrecia, que ella trabaja también con adultos mayores, para que nos cuente un poco sobre qué pasa con el trabajo en equipo en las instituciones y hacer como un contrapunto, ¿no? Ahí, no sé si querés contarnos ahora o empezamos a hacerle algunas preguntas a Marcos y vos te vas incluyendo. ¿Cómo querés, Lucre? Sí, quizás avanzar un poco más en las preguntas, reflexiones, estaría bien. De todos modos, me quedaba como
Bueno, qué bueno verte, Marcos, después de tanto tiempo otra vez. Me alegría eso, por un lado. Y por otro lado, nada, me quedé como con esto último que decías, ¿no? Del cancionero, del uso del papel y, y ese camino a transitar tan importante en el trabajo con adultos mayores, con adultos, con jóvenes, de ese despojarse de algo que parece como traer una seguridad, ¿no? Muchas veces encubierta, y me hacía como pregunta, bueno, ¿cómo dilucidar ahí esos límites? Porque a veces la falta de papel o la falta de la letra parece dejar como sin voz a esos cantantes en esos grupos. Bueno, nada, lo tengo así como fresquito, ya por ahí formularé una pregunta un poco más concreta. Y después ahondaría un poco más en lo que Patri trae, me parece que estaría bueno como profundizar un poco más, o abrir un poco más a las preguntas antes. Sí, yo lo que quisiera agregar un poco es esto de que en algún momento de los devenires dentro de un encuentro de musicoterapia, no lo llamo sesiones porque estoy en un espacio sociocomunitario, que son los centros de día dentro del espacio de, en este momento, el Ministerio de Salud de Ciudad de Buenos Aires. Y es esto que hay un cierto corrimiento en que la música empieza a tener un estatuto de conmoción subjetiva, están, digamos, transmitiendo algo que trasciende lo que suena. Y entonces no siempre pasa, o sea, muchas veces se cae en el estereotipo del ser aceptado, del ser valorado, pero en algún momento hay algo como que la gente se muestra en su conmoción emotiva y vincular con otros, en donde la música empieza a operar en otro nivel de compromiso, de puente, y te olvidas si está o no la letra, y te olvidas si afinás o no afinás, y estás en contacto. Es eso, me parece que es estar en contacto. Hay ideas que a mí me sobrevuelan mucho respecto de la experiencia musical propiamente dicha, y es que hay una diferencia entre tocar algo y estar en eso. O sea, estar del otro, yo lo veo como, estoy teniendo experiencias con gente que no es mayor, de adulta mayor, y estoy en pequeños grupos de creatividad musical, y la gente de pronto en un momento es como que cruza el espejo, está del otro lado del espejo, está del lado de adentro de la música, lo llamo así, o sea, como estar del lado de adentro. Y es como un hacer contacto en donde lo que está pasando tiene particularidades del momento, particulares del evento propiamente dicho, y se da de esa forma. Y ahí me parece que pasan muchas cosas que el otro día, el viernes, concurrió a la facultad eh, Gustavo Rodríguez Espada, para la cátedra de percusión, y yo invité a todos los estudiantes que están conmigo a escuchar la Rodríguez Espada, porque por ahí había gente que lo había leído y no lo conocía. Y en ese caso yo creo que tenemos que escucharnos también y también plantear abiertamente las perspectivas, porque toda la perspectiva estética es muy interesante cuando ocurre una conmoción en esto del hacer de nuevo una canción mientras está lo que llamamos con Natalia versionando esa canción. Este, la gente la versiona, le pone algo propio, entonces la versiona. No es que caen como, tenemos que cantar todos como Gardel, digamos, o como los chalchaleros o XX. Entonces, digamos, en un momento pasa eso. Y ahí hay una especie de presencia del sonido en una dinámica que la gente está, y no interesa cómo se dio y cómo se llegó a eso, sino hacer el registro de
pertenencia del tiempo para con las personas. El tiempo te pertenece porque lo estás ocupando, estás en la música de, que te marca una forma de contacto con quien sos muy particular. Entonces, desde ese lado, digamos, todo el debate que en algún momento los musicoterapeutas teníamos sobre la validez de la improvisación libre o la canción o algo así, nosotros estamos tratando de saltarlo, y creo que la licenciada Natalia Álvarez tiene un escrito por ahí dando vueltas, que lo presentó en una clase este año en uno de los teóricos, porque el equipo nuestro no es solo teóricos uno, prácticos otro. El diálogo es entrar y salir también de los roles, así, en función de lo mejor para darle sentido a la tarea que uno hace, ¿no? Y bueno, la clase que dio Natalia era genial. Para mí, yo la escuché y dije, esto es una síntesis entre un montón de ideas que andan sobrevolando, entre otras la estética y otras la canción y las formas y todo. O sea, entonces, digo, yo les recomiendo a todos, escuchen a Natalia Álvarez. O sea, digo, porque para mí tiene unas ideas ahí que Sos un fan de tu nada. compañera. No, Un fan de tu... pero lo que Qué pasa es lindo. que es el pájaro que va delante de la bandada en este momento. No, tampoco es fascinarse, sino decir, el pájaro que está delante de la bandada es ella ahora. Entonces hay que... La hemos leído en la especialización de Igmus a Natalia y también compartimos esa misma admiración que vos traes. Ahora, Marcos, una pregunta o algo que, nada, abro así como para conversar entre todos, ¿no? Digo, qué interesante esto que estás diciendo, ¿no? Del estar presente. Y no sé si acá hay alumnos, estudiantes, alumnos acá en este grupo. Digo, qué difícil debe ser también para los alumnos, ¿no? Porque digo, esta cuestión de la expectativa que genera la música con sus formas, ¿no? Con su formalización, ¿no? Aprender a acompañar una canción, cantar la canción, que salga lindo, que todos canten juntos, que entren, que estén a tempo, ¿no? Que no se pierdan. Digo, esa expectativa que trae el estereotipo del cancionero, ¿no? Del todos juntos, del coral, de la resonancia, de la unión, que me parece que debe ser difícil para... Ah, bueno, ahí hay una Roxana, digo, ¿cómo es para los estudiantes cuando escuchan una convicción tan profunda como la de Marcos en el sentido de traspasar, atravesar esa expectativa, ¿no? De la formalización para que suceda otra cosa, ¿no? Algo más profundo, como el estar involucrado con el sonido. ¿Cómo lo viven los estudiantes esto? ¿Estás por ahí, Roxana? Yo recién estoy haciendo las materias de tercero, digamos. Recién estoy terminando audio 1 y es como que me estoy empapando de todo esto que pasaba porque es el primer año que hago presencial, hice los otros 2 años virtual. Así que recién estoy pisando la facultad y enterándome de todo esto que está pasando de golpe en este cuatrimestre. Un montón de información nueva. Y aparte, bueno, mucho más involucrada con la música estando presencial, ¿no? Y haciendo audio también, tocando ahí con los compañeros, o sea, nada que ver con lo que venía haciendo en los 2 años anteriores, ¿no? Claro, el estar, ¿no? Que debe haber cambiado un montón en este sentido, ¿no? Del hacer música. Sí, el poder hacer música con otros, ¿no? Claro. Flavia, sí. Sí, muy, muy interesante, y justo esto que estaba trayendo Marcos, justo son temas que me apasionan muy particularmente y voy llegando a puntos muy similares. Quería preguntar, a mí cuando pienso en esos términos de ese, me encantó el otro lado del espejo, me pareció muy claro, y donde cuando estás ahí,
ya no solo no hay afinación o no afinación, no hay voz y yo, ¿no? Es estar en la música, compartir esa simultaneidad sonando. Y a mí me aparece siempre la palabra espiritualidad, y que es como más claramente yo la empiezo a concebir, antes no la entendía bien. Te quería preguntar, ¿cómo tomás esa palabra y te aparece eso? ¿Cómo se vive en el trabajo mismo también algo de eso? Mira, no la tomo en esos términos. Sí, sí, a mí me resuena, estamos así resonando ahora acá, ¿no? Entonces, me resuena mucho a Sampaio, Renato Sampaio, de Ribeirão Preto, cuando él hablaba de la autopoiesis tomando a Maturana, ¿sí? Entonces, como que los sistemas se constituyen, las funciones que hacen a los sistemas cuando están en funcionamiento dentro de sí mismos. Entonces la autopoiesis es cómo se construyen los sentidos dentro de lo que está pasando y que muchas veces no son anticipables. Una dificultad que nosotros tenemos mucho en la cátedra es que, y he tenido discusiones tremendas y muy a cara de perro con algunos de los estudiantes en esto de que a veces uno decía, bueno, a ver, te toca coordinar, a ver, pensar cómo vas a coordinar, y te traen inevitablemente, muchas veces, no inevitablemente, pero muchas veces aparecen como propuestas de actividad. Y entonces aparece otra persona muy interesante de convocar acá, que es Andrea Barreto, respecto de la resistencia a la actividad, dentro de lo que es la actividad, o sea, el hacer, el determinar qué se va a llevar a cabo durante un encuentro de musicoterapia. Nosotros decimos correrse de lo que vas a hacer y entrar en terrenos de la posibilidad y lo que tiene que ver con los emergentes que potencien una estrategia. Entonces, no interesa lo que vaya a pasar. Lo que sí, tenés que saber navegar en aguas profundas. Y ahí yo encuentro un límite en los estudiantes y los acompañamos igual, ¿no? ¿Por qué digo aguas profundas? Que es tener una potencia en el hacer musical. Quiero decir, o sea, yo le digo a los estudiantes, ustedes tienen que sacar cualquier canción que suena en cualquier tono que se esté dando en el ritmo en que aparece. Y eso es una cuestión que el planteo está dado porque tenemos que salir de la mentalización de la experiencia musical, la mentalización del aprendizaje musical y profundizar la sensorialización de la música. O sea, nosotros tenemos muy sensorializado todo el sentido del ritmo en lo que hacemos, o sea, enseguida escuchamos una música y nos sabemos mover dentro de ella. Pero nos falta, en muchos casos, sensorializar lo melódico y sensorializar lo armónico. Cuando uno sensorializa eso, es como que empieza a tocar en cualquier tono y entiende las tendencias armónicas de algo que está pasando ahí. Y entonces uno sabe moverse en esas cosas, ¿no? Y a partir de ahí, o sea, digamos, esa es una potencia que yo creo que se tiene que desarrollar en la formación, que está pendiente, siempre está pendiente. Pero si no es dentro de la formación, uno tiene que buscar dónde, porque nos habilita a una multiplicidad de intervenciones a los musicoterapeutas, ¿no? Y no sé, o sea, digamos, la cuestión espiritual, sí, no sé, me viene ese artículo de Kandinsky de lo espiritual en el arte también, que es un clásico, ¿no? Una nota de Kandinsky hacia lo artístico propiamente dicho, y bueno, y cómo hay algo del misterio, hay algo de lo inacible, hay algo que siempre queda suelto, y entonces, nada, quizá tiene que ver con eso, pero fundamentalmente, Flavia, yo lo que creo que quizá lo espiritual o algo así, ¿sabes qué? Yo también pienso en que, y también Rodríguez Espada alguna vez hablaba del musicoterapeuta como chamán, pero
yo a veces siento que lo que se inaugura cuando hay apropiación, cuando la gente está ahí, es como una especie de temporalidad sagrada. O sea, la sacralidad entendida como un tiempo que rompe lo cotidiano. O sea, empezás a ser un tiempo de cierta trascendencia existencial, porque empezás a descubrir cosas, empezás a moverte cosas. Entonces, creo que quizá por ahí, ¿no? No sé si lo espiritual, pero para mí, yo hablo de lo sagrado. Alberto Muñoz, el poeta del grupo Mía, y bueno, poeta muy famosa, decía algo así como, se puede estar frente a un libro sagrado, pero si no se ejecuta una lectura sagrada del libro sagrado, el acto sagrado no se produce. Entonces, quiero decir, entonces, digo, ver cuándo está pasando eso de esa transformación. Hay algo que nos corre está pasando algo. Lo que pasa es que esto también no ocurre, hola, ¿cómo están? Soy musicoterapeuta, vamos a hacer actos sagrados. Entonces, digo, no, es como una cuestión de esperar el momento, ver cómo. Yo lo asocio telúricamente a la forma en que preparamos un mate, y el misterio del mate espumoso, o sea, digamos que es tiempo de espera, cómo acomodas la yerba, o también el asado, cómo se hace un asado. Un asado necesita tiempo también, o sea, entonces esas cosas. Entonces, el hecho así musical movilizante demanda de cierta paciencia, ¿no? De ciertas formas de estar. A mí me parece que esto podría relacionarse con la escucha, ¿no? Con la escucha del musicoterapeuta en el sentido de cuando estamos disfrutando de las sutilezas, ¿no? Cuando estamos disfrutando de ese silencio, del escuchar al otro en esa presencia, ¿no? Cabalmente, como que me parece que los participantes de un grupo y los estudiantes también, ¿no? En tanto construcción del conocimiento o construcción del saber sobre la vida, cuando sienten que aquellos que coordinan están atentos a las sutilezas del discurso, ¿no? Y gozando de eso, algo de esa ceremonia, ¿no? De la que habla Rodríguez Espada, o de esto sagrado que decís vos, me parece que empieza a construirse, ¿no? Con el silencio, ¿no? De la escucha. Sí. Perdón, Lucre, que levantó la mano y estamos muy intensamente queriendo. Tranqui, puedo hablar después de vos. Dale. Por un lado, Marcos, yo también creo, cuando decís tiempo, yo creo que también es espacio. Tiempo y espacio, que hay algo en la espacialidad que ese adentro la difiere, hace que se cambie algo de lo espacial y de lo corporal y la materia misma. Yo pienso que no es solo tiempo. Y después, Patri, decís disfrutar de la sutileza, y a mí me parece que eso un poquito te pone afuera, que entiendo, me parece lo que decís, pero para mí hay algo del, puedo no estar tocando y sin embargo estar adentro también, siendo parte, y me parece que a eso te estás refiriendo, ¿no? Pero por ahí el disfrutar nos deja un poquito afuera, y es poder aún sin tocar, sentirse y percibir. De la escucha, disfrutar en el sentido de sentirse adentro, escuchando, ¿no? Siendo parte de eso que suena como algo sagrado, ¿no? Como algo, una ceremonia. Lo que digo es que si escucho eso, como no desde afuera, sino desde el ser parte de eso que está sonando, aún si no estoy tocando. Sí, yo pensaba, y iba a agregar justamente a esto que decían, la importancia de la apropiación de la experiencia musical, o de esa escena creada también del musicoterapeuta, que está ahí sosteniendo, aportando, muchas veces guiando también. Y justamente pensando en lo institucional, cuánto del encuadre y de la intimidad que se alcanza, que también requiere de una apropiación del espacio en varios aspectos, digamos, me parece, hacia esta posibilidad
que se habilite esa experiencia que trasciende y que deja huella, y me quedaba con esto de la letra, pensando en que el soporte, en esa trascendencia, ¿no?, está dada, me parece, en esa instancia o en esa escena posible, cuando el soporte está dado por la mirada, el soporte está dado por el lazo que se arma entre esas personas participantes, por la mirada atenta, por la escucha, por la personalización también de esa posibilidad de esa canción, que no importa si sé o no la letra, mucho o poco, o no la sé, pero acompaño, porque hay otro ahí que está muy implicado, y también me apropio de esa implicancia del otro, como que me parece que habla de como de un nivel, ¿no?, de la práctica, como súper profundo, y a la vez pienso en las contradicciones, que quizás, enlazando un poco con lo que Patri decía, de contar un poco la experiencia de lo institucional, tantas veces se ve súper obstaculizado por, bueno, mi experiencia es más que nada en residencias de larga estadía, y bueno, el equipo ahí de trabajo, por lo menos tuve 2 experiencias muy buenas y muchas más bastante feas en este sentido, en el que la construcción de un equipo que también sostenga y dé soporte a esa posibilidad de profundidad, se ve complicada, ¿no? Y digo, la intimidad a la que tiene que llegar la persona a veces para encontrarse, ¿no?, con esta posibilidad, redundo ahí, pero cuando muchas veces en esa institución no tiene su lugar, ¿no? No tiene una mirada personalizada, no tiene un espacio de intimidad adecuado. Bueno, en lo institucional es como muy amplio, ¿no? Pero digo, cuánto de lo que se espera de ese entretenimiento, ¿no?, que muchas veces se espera del espacio, para con ese grupo que está ahí queriendo recibir algo que lo saque de lo cotidiano también, ¿no? Como que se da esa contradicción de que, bueno, dale, entretengamos a estas personas mayores que están acá sentados todo el día, y por otro lado, digamos, como subestimando o analizando, ¿no?, esa posibilidad, y por otro lado, que tengan un espacio, que se encuentren consigo mismos, ¿no? Bueno, voy pensando y capaz que voy buscando las palabras mejores. Acá me vienen como muchas ideas, más que nada con contradicciones, ¿no?, en este sentido, como que cuánto de esa práctica profunda y posible desde lo musical se hace posible en este tipo de encuadres, ¿no?, institucionales. Pero, Lucre, a mí me surge esto de contradicciones al interior de los equipos interdisciplinarios, contradicciones a una bajada, a una línea mercantilista del trabajo con los adultos mayores, digamos, ¿no? ¿Cómo se arman, de dónde aparecen estas tensiones? Supongo que pasan, como todas las instituciones, muchas cosas en la interdisciplina, ¿no? Como hay competencias que no terminan de poder explicitarse o elaborarse, y a la vez también ciertas bajadas de orden absolutamente político, institucional y comercial, por decirlo de alguna manera, que se dan en las instituciones. Sí, mucho. No sé cómo lo ves vos, Marco, en el plano del Estado esto. No, escuchaba a Lucrecia y he tenido mis experiencias en instituciones de larga estadía, como ella se denomina, y creo que la función del terapeuta es completamente diferente. O sea, es una función medio de soporte, de un soporte
que están totalmente interpelados por una institución total muchas veces, entonces hay mucha despersonalización, muchas cosas que se ponen en juego en cuanto a fragilidades. En cambio, en las instituciones donde yo trabajo, que son vecinos, son autónomos, autoválidos, yo trabajo mucho en el orden del empoderamiento y de transformarte en sujetos sociales activos, cosas que a veces, en este momento, como mostraban ahí este video uruguayo, que hay videos argentinos, entre paréntesis, tan buenos como el uruguayo que vimos recién, la gente mayor te lleva por delante. O sea, en muchos casos. Nada. Yo ayer estuve con un tipo que haciendo los cierres de las prácticas presenciales. Una vez, después de la pandemia, tuvimos un cuatrimestre presencial. Y un señor de 97 años, parado, sin anteojos, leyendo toda la cuestión que había escrito para la gente, y empezando a cantar, y todo. Y vos decís, yo le saqué una foto al tipo ayer, porque se la dan los chicos de la provincia, decir, ¿qué le dan a esta persona? Imaginate que tiene 97 años, anteojos, no pueden parar. Entonces quiero decir, hay una... Marco, fíjate que tenés un problema con el audio, no sé si tocas algún cable o algo y a ver, se escucha bien. A ver, ¿está mejor o no? Hay algo como que es una interferencia y ahí se te deja escuchar. Son unos chiquititos, chiquititos. A ver si... A ver acá, por ahí en este micrófono. Sí, sí, ahí se escucha mejor. ¿Se escucha mejor? Ah, listo. Y digo, todo lo que tiene que ver con el empoderamiento, que uno cree que es agente de empoderamiento de la gente, de su autonomía, de su autoconcepto, de su conformación como grupo colectivo, de la interpelación a los poderes y las formas de pensar, etcétera, etcétera, ellos ya los tienen ahora. Entonces también terminamos interpelando nuestra función ahí. Pero fundamentalmente hay una diferencia entre la institución de larga estadía, donde yo al menos me acuerdo trabajar desde el soporte, desde sostener, acompañar, etcétera, a este lugar donde lo que uno dice es mucho lo que vos decías, Patri, hacer vacío, escuchar y resonar con ellos y acompañar procesos de estas personas. En gran parte, hay otros que están un poquito más atrás, pero el grupo inspira y acompaña a estos que a veces se auto descalifican, tienen cuestiones de autoestima muy empobrecida, y el grupo acompaña y avala. Durante la pandemia, en muchos casos había personas mayores que decían, mi hijo no me deja salir de casa, ¿no? En los Zoom. Creo que acá la había Petra, no sé si está Petra, y está Valentina también, que fueron estudiantes de Zoom de nuestra materia. Y entonces había gente que decía, no, mi hijo no me deja salir. Y otra señora le decía, ¿cómo tu hijo no te deja salir? ¿Cómo es eso? Mirá, vos tenés la plaza enfrente, tenés que salir, andá nomás, animar. Era una cosa que ellos mismos estaban operándose para sostener una posibilidad de cambiar la mirada de cómo es mi relación con mi hijo, que me transformé en el hijo de mi hijo. Y entonces, toda esta cuestión, ¿no? Por pero... Con esto que decías de las residencias de larga estadía, lo que intentaba apuntar era más bien que muchas veces, cuando uno logra correrse un poco de esa mirada o ese posicionamiento tan estático que puede tener la institución por tener muchas características de institución total, por tener una mirada muy comercial, donde quizás la posibilidad de la conformación de un equipo no existe directamente. Cuando uno corre un poco la mirada desde llegar a trabajar y decir, bueno, me interesa darle la posibilidad a esta gente de que sea
que sea algo más de lo que la institución nos propone, porque me lo propone a mí como profesional también cuando ingreso, ¿no? Digo, en términos generales, como puede suceder. Y cuando se da esa posibilidad de profundidad o de intimidad en la que se construye un encuadre, donde hay mucha apropiación, bueno, ¿cómo se sostiene eso en el tiempo? ¿O cómo se hace para que eso no se rompa? Como que me parece que sí, en la fragilidad justamente, que caracteriza mucho, y ahí me parece que también la falta de un equipo se vuelve mucho más notable y a la vez necesaria de construcción, y digo, como que la perspectiva de derechos también se pone en juego, ¿no? Porque a los demás profesionales que trabajan con esas personas, digamos, también uno diría, bueno, ¿cuánto les interesa o cuánto hay puesto ahí como para poder trascender estas cosas que están, que son así, que muchas veces están súper rigidizadas y estereotipadas, y bueno, y el viejo en la institución de larga estadía es eso. Y no, y creo que también hay que buscar como corromper un poco con esas ideas, y digamos, no quiero ser idealista, ¿no? Como que en la búsqueda del equipo, que es lo que estamos justamente hablando, qué necesario es buscar, aunque no se dé fácilmente, o aunque no esté habilitado desde, si yo sé que en esa misma institución trabaja con ese grupo una terapista ocupacional, va al psiquiatra, cada tanto un psicólogo, y bueno, buscarlo, generarlo. Bueno, cuánto de los contextos, ¿no? Igual de las prácticas que estamos como mencionando, marca sus coyunturas, sus particularidades. Bueno, porque a mí también me gusta pensar la práctica, aunque sea en residencias de larga estadía, desde el empoderamiento, ¿no? Desde la posibilidad de que esas personas que están ahí no hagan lo que se les dice, necesariamente, en algún momento. Que no solo necesiten soporte, sino también compartir una experiencia conjunta, por ejemplo, musical, donde yo también como profesional me pueda apropiar de esa experiencia y me pueda conmocionar con ellos, ¿no? Hay aquí otras personas que también trabajan con adultos mayores, ¿no? Cora. No sé si Mar no estás trabajando. Y también estaría interesante saber qué dicen Petra y Valentina de lo que es la cátedra de Marcos, ¿no? ¿Qué dicen las estudiantes de la cátedra, del equipo? No, eso está bueno también escuchar las voces de los estudiantes. Bueno, tiro ahí como pelota para que después no me digan, ay, me mandaste al frente. Me venía una anécdota igual antes de darle voz a otros, perdón, de cuando cursé la práctica con Marcos como estudiante, y cuando hablabas, Marcos, te me viniste así como a la mente, muy en escena, acá está pasando algo, está pasando algo. Nos decías a nosotros, a los estudiantes que estábamos ahí, no entendíamos nada de lo que estaba pasando, pero Marcos nos invitaba a encontrarnos con eso, ¿no? Con esa sutileza. Bueno, para mí fue una práctica muy importante. Después descubrí un poco más la pasión por el trabajo con adultos mayores, pero en este sentido de reconocer, de diferenciar en lo musical eso que estaba pasando, me lo trajiste al recuerdo muy frescamente cuando hablabas. Sí, aparte cuando vos decías lo de la apropiación, yo decía, y sí, es
es nuestra marca de cátedra, digamos, todo lo que venimos pensando desde los momentos en que estaba Cecilia Isla con nosotros, hace 1000 años, y con Natalia y con Clara Galeano. Con Clara Galeano, Con Natalia. Clara Galeano, claro. Digamos, para mí, o sea, digamos, los equipos es esto de darle lugar a la gente que estuvo y está dentro de la elaboración de las ideas que venimos sosteniendo, porque tanto Clara como Cecilia, como obviamente Natalia, Panda, digamos, Gómez Carrillo, y ahora Nehuen, para mí son excelentes. Yo admiro mucho a la gente que está conmigo también. Además admiro a los estudiantes, yo los, digamos, yo digo, realmente porque me interpelan también, o sea, no, yo, digamos, a mí me parece, o sea, digamos, dentro de la crisis de la horrible institución que construyen las burocracias en las universidades, que realmente en este momento yo lo que he tomado conciencia es cómo influyen en la mediocridad de la formación, y cómo una burocracia termina complotándose para que la gente no aprenda todo lo que pudiese aprender, cosa que en una universidad pública es bastante infame. Digamos, yo creo que, digamos, tener equipos como los que conformamos con gente comprometida, no brillante necesariamente. A mí, yo rescato en los equipos la gente más comprometida que brillante. O sea, siempre prefiero a gente 8 puntos que tiene la camiseta y está dispuesto a sudar y a descubrir y a hacer quilombo, que la gente que tiene un 10, que tiene toda una brillantez ahí detrás y no conoció el barro, digamos, de un recuperatorio, no sé, algo, pero me gusta lo imperfecto también, porque ahí el equipo se expande mucho en una cátedra, con gente que es cuestionadora. Por ejemplo, la misma Panda, Gómez Carrillo, no era un estudiante brillante, pero Natalia me decía, no, acá hay alguien, bla, bla, y vos veías si Panda era lo más contestatario que existía, y armamos una proclama de una declaración de la cátedra a partir de Panda, y armamos cosas así. Entonces digo, no, eso es, para mí el equipo es una cuestión de movimiento de las piezas dentro del equipo también, no es solamente una cuestión única y fija, al menos del equipo de cátedra. Y por otro lado, más allá de la institución, que a uno lo desanima mucho con cursos que hace 6 años no se sustancian, etcétera, etcétera, donde yo me veo, digamos, personalmente perjudicado, tener estudiantes tan comprometidos y tan metidos en el interés por la musicoterapia y con tanto talento también, eso inspira a los equipos docentes. O sea, realmente es así. O sea, yo me parece que el equipo no es solamente la cátedra, el equipo en algún momento es los equipos, esto que decía Lucrecia, cuando los estudiantes están ahí y son parte, yo los tomo como parte del equipo. Entonces le digo a Lucrecia, está por pasar algo, no sé, no me acuerdo cuándo fue. Pero quiero decir, en algún momento es eso. Y nada, yo creo sí que los estudiantes necesitan fortalecerse mucho a nivel de lo que es la música. O sea, creo que es un déficit que las universidades tienen que hacerse cargo, todas. Les voy a contar una anécdota cortita. Yo fui alguna vez autoridad de mesa en una elección hace mucho tiempo, por voluntad, elegí ser autoridad de mesa. Y descubro que había un oficial de la Marina, un chico de la Marina que estaba ahí en la cuestión de la vigilancia, que tenía una lira en el uniforme.
Y le digo al pibe le digo, che, vos sos de la banda del ejército. Y dice, sí, yo soy Varela, no sé cuánto, pero en realidad me dice, yo estudio musicoterapia. Ah, estudias musicoterapia, contame, ¿dónde estudias? En la Universidad Abierta Interamericana, me dijo. Cuéntale. Y qué bueno, qué lindo, bla, bla, después podemos hablar, yo soy docente en la Universidad de Buenos Aires. Usted es profesor, qué bueno, no sé cuánto. Cada tanto se me acercaba a la mesa de lecciones a preguntarme cosas de musicoterapia. Eran muy divertidos. Pero en un momento Varela, este chico Varela, me dice, escúcheme, profesor, ¿por qué no hay? El pibe toca en una banda de la María, entonces tenía mucho ejercicio musical. Dice, yo noté que muchos compañeros míos no tocan, no hacen música, no están en la música tanto. Y yo le dije, bueno, eso pasa en todos lados. Eso pasa en El Salvador, en la UBA, etc. Y es un elemento, realmente yo a los estudiantes les digo, uno en algún momento tiene que hacer una especie de crossfit musical, entrenarse, tocar, meterte, tipo, cuando estás en el bondi yendo a la facultad, escuchar músicas que no tienen que ver con lo que vos escuchás habitualmente, escuchar tango, escuchar folclore, escuchar reggaetón, escuchar cosas. ¿Por qué? Porque son los discursos de la música que la gente está viviéndola y vos tenés que entrar en eso y tratá de sacar los temas, tratá de meterte, no sé, con Vivaldi y con Palito Ortega, con todo el mundo, o sea, toda una cosa así, un magma sonoro en el cual uno esté activamente metiéndose y tocando, pero fundamentalmente tocar. Y a veces uno nota que hay mucha intelectualización alrededor del discurso sonoro. Y digo, no, tocá, ya está, tocá. Y después hablamos, pero primero tocá, ya soná. Y entonces ahí pasan otras cosas, ¿no? Qué genial. Bueno, van a ser las 9:10, así que vamos a ir como cerrando. Le vamos a dar la palabra a la gente que no habló hasta ahora y que quiera, por supuesto, que quiera hacer algún comentario para después ir cerrando, si les parece bien, ¿sí? Yo fui alumna pandémica, virtual. Tuvimos la suerte de que fuera una de las pocas cátedras que tuvo la posibilidad de ofrecer las prácticas virtuales, aún en ese contexto. Y para mí, o sea, yo ahora estoy teniendo mis primeras experiencias laborales con un grupo de adultos mayores, y me encontré volviendo a los textos que vimos en la cátedra, releyendo las crónicas que hacíamos, hablando con compañeros que la están cursando ahora, y les dije, ¿me pasás tus crónicas como para seguir empapándome de eso? Literal, estaban haciendo los trabajos retresados y yo viendo las crónicas. Porque me pasó ahora en esta experiencia que estoy teniendo de encontrarme con un grupo en un centro de día, pero un grupo que ya había tenido un musicoterapeuta, pero con muchos integrantes en una postura, digamos, de, bueno, vos sos la que sabés, cantá vos y te seguimos, que entiendo también que es parte del proceso, ¿no? Esto que decían, lleva tiempo, nada va a salir de un repollo, la experiencia musical, la apropiación y demás. Esto también mucho el cancionero como seguridad, ¿no? Sin la letra no puedo cantar, no la sé, no, canta la voz y te escuchamos. Y a la vez otra cosa, como el desafío de lo musical, del conocer las músicas de estas personas para poder sostener, o no conocer e igual poder sostener mínimamente desde un acompañamiento, que eso, como decía Marcos, nos hacía mucho énfasis, que requiere un gran entrenamiento. Y nada, como muchos interrogantes que se van abriendo en estas primeras experiencias, y que volver a lo que vimos en la cátedra para mí es súper enriquecedor, así que de paso agradezco a la cátedra por todo esa puertita que nos abrió, ¿no? Porque bueno, después uno tiene que ir abriendo más todavía.
Se lo voy a comunicar a Natalia, gracias, muchas gracias. La verdad que yo quiero comentar algo al respecto rápidamente, que es que hubo un gran debate cuando hubo un cuatrimestre sin prácticas y el segundo cuatrimestre de la pandemia, decíamos, che, ¿qué vamos a hacer? Y decíamos, mira, hay un montón de estudiantes colgados, ¿qué vamos a hacer? No, pero van a aprender algo, Zoom, no sé cuánto, que esto, qué es el Zoom, no sabíamos nada. Y fueron muy piola las experiencias con el Zoom. O sea, fueron muy interesantes, valió la pena. Y nada, yo hasta hace 2 semanas seguía haciendo Zoom con algunos grupos que habían quedado también. Este, y digo, fue muy bueno con los estudiantes. Eso quería comentar, que tuvimos un debate inicial diciendo, no, esto no es una práctica, esto no va a ser una práctica porque no hay contacto, ¿no? Y no, y era gente que en medio del Zoom se conmovía y lloraba, o sea, estaba en su casa y entonces era contener desde el Zoom, y era, no, esos lenguajes nuevos que tuvimos que atravesar todos, ¿no? Mira, fue muy interesante porque al principio pensamos que no iba a ser eficaz, que no iba a valer, etcétera, y optamos por cierta cuestión del contacto sincrónico por Zoom, me parece muy interesante, fue muy valioso. Bueno, vengo a reafirmar un poco esto que se viene hablando, porque puntualmente mientras charlábamos me acordé bueno, de mi paso por la cátedra y una situación puntual a raíz de lo que venía contando Lucrecia. Si bien la población tenía características diferentes, como bien decía recién Marcos, que eran justamente adultos independientes que podían ir y venir. En este caso, nosotros cuando la cursamos lo hacíamos de modalidad virtual, por lo tanto nos podíamos meter un poco en las casas, y eso era muy loco porque realmente nos metíamos en las dinámicas en las cuales estaban y nos contaban, nada, me estoy haciendo el mate, charlaban con otras personas, decían, no, estamos en musicoterapia. Entonces era como meternos realmente como en la intimidad de las dinámicas en las cuales estuvieran en ese momento, y bueno, y acompañar las cuestiones técnicas puntuales, ¿no? Bueno, estás muteada, prende la cámara, y eso muchas veces llevaba un tercio de la sesión seguro, pues sobre todo las primeras, ¿no? Pero me acordé puntualmente algo que me parecía pertinente compartir, que era, bueno, como una de las personas que conformaban los grupos en el cual, bueno, estuve yo de pasante, nos contaba que, bueno, en el momento de pandemia, julio 2021, que habíamos como querido arrancar de nuevo con la presencialidad y se volvió todo para atrás. Bueno, les hijes no les llevaban a sus nietes a verles, como era habitual previamente. Entonces, por ahí un rol de alguna manera rigidizado, que era como cuidar a los nietes, como que quedaba completamente suspendido por esto mismo que decía Marco, de no puedes salir afuera, no puedes ver a personas del exterior, y quedaba como intentando suplirse como por una llamada telefónica semanal quizás, y quedaban como excluidos de esa dinámica. Entonces esto aparecía un montón en estas sesiones virtuales, y eso hizo que de alguna manera pudiéramos, bueno, obviamente sin esperarlo, por lo menos yo, mientras me encontraba conectándome a una computadora y teniendo mi única experiencia práctica de la carrera, yo hice todas las prácticas virtuales, y como decía Valen, la verdad es que no tuvimos una experiencia así en el resto. Bueno, nos encontramos con una intimidad absoluta y con una posibilidad de trabajarlo a través de la música muy rica, que creo que si nos hubiéramos puesto a pensarlo, nunca nos hubiéramos imaginado. Digo, aparecieron cosas que leemos en la teoría a full, pero que apareció puntualmente como con esta restricción que apareció del exterior,
y que nos puso muy en jaque todos los prejuicios que teníamos sobre la adultez y sobre sus posibilidades, digamos, frente como si fuera un espejo, ¿no? Y creo que fue una posibilidad a nivel social de actualizar esta cuestión, por lo menos para mí, lo digo como estudiante, muy, muy profunda, que quizás no hubiéramos podido llegar a entenderlo en una situación cotidiana, normal, digo, sin una pandemia que realmente terminó por excluir muchísimo en esos 2 años, sobre todo de encierro más rígido, digamos, con estas personas, ¿no? Así que bueno, nada, nuevamente como incluir esta pequeña anécdota del rol para pensarla juntos, ¿no? De cómo... Petra, sí, recordame Gracias, algo. Petra, qué lindo. Vos, no, pero aparte, la camada de Petra, la comisión de Petra, trabajamos mucho el feminismo, ¿puede ser? A full. Es que casualmente se dio que las pasantes éramos todas mujeres y también las que asistían al taller, pero por casualidad, porque el grupo era mixto y bueno, y nosotras no nos anotamos en conjunto ni en grupo, simplemente se dio así por casualidad, y la primera sesión ya apareció esto. Una de las participantes había sido militante y nos pusimos a cantar las canciones que estaban ahora en las calles y que las que estaban en ese momento, y fue súper rico, realmente estuvo muy bueno. Fue increíble porque había 2 militantes del feminismo, decían, chicas, yo soy peronista de no sé cuándo, dice, ¿saben desde cuándo luchaba por la ley del aborto? Dice, hace 30 años, decían. Y otra decía, yo voy a los encuentros nacionales de mujeres desde una perspectiva más pacifista, más así, más sencilla. Y las estudiantes estaban como conectándose con los saberes del feminismo de otras épocas. Fue genial eso. Y todo por Zoom. Justo me acordé que se dio en esa... Qué interesante, ¿no? Como romper esos estereotipos que ya están tan naturalizados en la cultura, ¿no? Y que de repente las y los jóvenes se puedan sorprender de los viejos, me parece genial eso. Bueno, vamos cerrando. Bueno, a mí, perdón, me gustaría, perdón, Flavia. Bueno, buenas noches. Hay un ratito chiquito, sé que es medio tarde. Hola Marcos, hace 1000 años que no lo veo. Ha sido mi profesora hace casi 15 años, no sé cuánto. Estoy hace 10 años viviendo acá en Mendoza, pero sí, a mí me emociona mucho, me encanta escucharlo. Aparte, sí, es uno de los profesores que ha dejado mucha huella dentro de la carrera. Cuando yo la estudié era carrera, todavía no licenciatura, pero sí ha dejado mucha huella. Hoy yo soy profe de una cátedra de 3er año en UMAS, acá en Mendoza, que es Experiencias Personales y Grupales 3, y en experiencias justamente trabajamos muchas experiencias, y lo que suele pasar es que hay una tendencia como a la improvisación, ¿no? Y también esta tendencia a improvisar es un poco el déficit que hay del tocar, que si hay que tocar, como pasaba en las cátedras, o como pasaba voy a traer las dos, la cátedra de vocal y voy a traer la pasantía de adultos mayores, porque en las pasantías sí fue esto, bueno, hay que acompañar, ¿no? Hay que poder acompañar y buscar ahí, sostener eso que aparece, y en la cátedra de vocal era, bueno, ¿qué pasa con la voz, no? Entonces lo que veo es eso, por un lado es que hay mucho déficit con respecto a poder tocar un instrumento, poder acompañar desde un lugar musical algo que suceda, desde una exploración y demás, y desde lo vocal cero. Lo vocal desde todo punto de vista, ¿no? Desde poder tal vez coordinar, poner palabra, comunicarse, a poder improvisar, explorar algo vocalmente, utilizar el cuerpo como un instrumento. Entonces yo, es como la multa de esta cátedra, la primera mitad del año no tocamos instrumentos, tocamos recién la segunda mitad. La primera mitad es todo voz, cuerpo, y ahí, bueno, un montón de
de material y recuerdo de esto que hace muchos años, ¿no? Que hemos trabajado con vos en la UBA, pero que siento que es súper importante apropiarse del propio sonido, ¿no? Conocer el propio sonido. Bueno, ¿cuál es mi sonido? ¿Cómo me acoplo? ¿Cómo resueno con el sonido de la otra persona? ¿Cuál es el sonido de mi ambiente, del lugar donde estoy? Que tiene que ver también con una identidad, ¿no? Como hay algo ahí muy, muy propio, muy de la identidad también en el sonido, del cuerpo y demás. Y esto es algo que creo que es una elaboración súper linda para tomar, ¿no? Así que, bueno, eso, muy rico. Y después con respecto a algo que decía Lucrecia hace un rato, yo estoy como jefa de pasantías en partos, en un hospital público, y algo que decía Lucrecia con respecto a que se apropien del espacio, ¿no? Que las personas se apropien del espacio y que una sea parte, que habilite ese espacio para que se apropien. En el hospital siento que pasa esto, ¿no? Porque las gestantes están ahí a punto de parir y es como que les dicen, ahora, parí, o no sé qué, bueno, como muchas órdenes, ¿no? Órdenes, 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 que cuando estamos con las pasantes nos quedamos las tres, por ahí son 7 médicos alrededor, entre enfermeras, esto, lo otro, que le están dando órdenes a una mujer que su fisiología solita está hablando, digamos, ¿no? Entonces, algo de lo que un poco se asombran a veces los médicos y demás, es como nosotras, yo siempre digo a las pasantes, menos es más, como entremos con una escucha activa y a escuchar, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan? Y justamente que se apropien del espacio, no lo mismo con cualquier consultante, paciente, con cualquier espacio donde estemos, nosotros como psicoterapeutas, cómo tener esta escucha abierta, habilitar el espacio y según eso ver qué vamos a crear, ¿no? Con quién está ahí, que es lo más importante. Cómo tener estas herramientas propias y poder estar al servicio realmente, ¿no? Ponernos con quienes somos, porque nosotras también entramos con una identidad propia, y reconocerla y reconocer la propia historia sonora y demás, que es algo que laburo bastante, también es parte de lo que construimos con la otra persona, y luego ir con estas herramientas, como con el bolsito, bueno, ahora sirve esto, 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 desde un lugar sensible, ¿no? Que es escucha, escucha, la escucha activa, ¿no? Presente, sí, muy presente. Así que bueno, esto es muy rico, estos encuentros, Patricia, obvio, todo lo que traes y siempre te Bueno, en activa. agosto vas a ser vos la invitada, Mar, así que ya te vamos a volver a escuchar en agosto, falta un Sí, mes, julio, y después en agosto ya llegás, sí, así que te sí. escucharemos. Pero bueno, muy rico, muchas gracias. Buenísimo. Yo la verdad, mi palabra final es simplemente agradecerle los mimos, los reconocimientos al laburo. La verdad que reconforta mucho estando en una institución tan hostil como es la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires en este momento. Reconforta sentir el calor de la tribu un poco a partir de lo que hacemos juntos, así que gracias. Es que yo creo, Marcos, que sin lugar a dudas este ciclo, igual que el del año pasado, eh, surge por un posicionamiento para mí como muy claro, que es conocernos, reconocernos, valorarnos, escucharnos y disfrutarnos, ¿no? Como comunidad profesional. Digo, a mí me inspiran, mis colegas me inspiran cuando hablan y también me inspiran cuando se silencian, también. Eh, Porque ahí también hay una posición, ¿no? Me refiero a mi amiga Cora, que está silenciada y me inspira también. Y este ciclo tiene que ver, sí, y este ciclo tiene que ver con eso, ¿no? Con reconocernos, con agradecernos, con valorarnos, con compartir, ¿no? Si somos capaces de ser amorosos y amorosas unas con otras. Porque la verdad que las universidades nos traen como muchas situaciones de violencia, ¿no? Creo que no pasa solo hace un mes, 2, 3, estábamos luchando y acompañando a UMASA,
¿no? Con su ciclo que se cerraba y ahí la fuerza de toda la comunidad hizo que ese primer año se pudiera abrir, más la voluntad férrea de Cora y de los docentes, por supuesto, pero también ahí un empujoncito pudimos darle como comunidad toda, ¿no? Para que esto suceda. Y ahora, como decís vos, ¿no? Este volcán cíclico de la UBA que arrasa con los equipos de cátedra y con la trayectoria. Y en El Salvador, que yo soy docente hace 40 años, pasa exactamente lo mismo. Me parece que, bueno, resistimos porque aparte de ser trabajadores comprometidos, muchas y muchos tenemos mucho amor para compartir y para dar. Y aunque suene un poco cursi, yo eso no quisiera que se pierda. Rescatar el amor que nos hace tener muchas cosas para dar y para recibir. Así que bueno, súper gracias por haber estado hoy. Fuimos menos, pero lo vamos a poner en el YouTube para que lo puedan compartir otros en modo diferido, el encuentro. Creo que fue hermoso este encuentro, ¿no? ¿Con qué sensaciones nos vamos? Abran los micrófonos, 2 segundos. Creo que fue Una cosita chiquita más de experiencia personal. Me pasa que, bueno, estoy viviendo en Estados Unidos, muchos saben, y estoy yendo a observar el trabajo de una musicoterapeuta que trabaja en la universidad de acá, de Iowa, estoy en este estado, y hace 3 meses que estoy yendo regularmente todas las semanas. La mujer trabaja con personas con Parkinson, y la verdad es que me siento muy satisfecha de la formación que he recibido. Charlo con amigas, colegas sobre lo que estoy observando. Ellas me dicen, contanos, que nos reinteresa saber cómo trabaja y qué sé yo. A veces valorizamos, ¿no? Como doble esta cosa del extranjero, o idealizamos quizás. Y toda la formación que tenemos, me parece, los musicoterapeutas en Argentina, o bueno, en Buenos Aires, en todo el país, me parece súper meritoria, la verdad. Lo observo como en un montón de cosas, ahora justamente en esta observación, y yo posicionada en otro lugar, ¿no? De ir a ver a otros trabajando, con lo rico que eso es, o por lo menos que estoy viéndolo ahora, digo, fue como una instancia de formación, ¿no? Las pasantías, que si bien tenían una instancia práctica, activa, de coordinación y demás, había mucho de observación también, y ahora quizás con el bagaje, con la experiencia laboral, con la formación que también fui sumando estos años y demás, observar desde otro lugar me gratifica mucho, pero sobre todo en este sentido, validando mucho la formación que creo que tenemos en Argentina. Eso. Y otra cosa, más allá del enfoque de equipos y de cátedra, me parece que estamos en un momento en el que la vejez, o la vejez está en un lugar en el que la mirada está puesta en el envejecimiento, ¿no? Como un proceso, como una construcción, no como una etapa aislada, que llegamos a ser viejos, como si fuese un bloquecito de la vida, y todo lo demás es otra etapa, ¿no? Y bueno, y el envejecimiento claramente es un proceso, y la forma en la que vamos a llegar a ser viejos va a ser consecuencia de eso. Me gusta mucho la frase de Salvarezza que dice, si tenemos tiempo, todos vamos a ser viejos, y bueno, eso creo que es un aprendizaje para también entender desde el posicionamiento cuando trabajamos con adultos mayores, que nosotros también estamos transitando el camino hacia la vejez, y como decía Petra, creo que estamos en un momento en el que estamos jerarquizando socialmente a los viejos, a las personas mayores. Por eso aprendamos a disfrutar, que seamos profesionales, jóvenes, viejos, estudiantes, aprendamos a disfrutar, que la vida es corta. Flavia, ¿querés cerrar? Tú la última palabra la tenés vos y nos vamos. ¿No? No, yo iba a tener una pregunta tenía una mini pregunta, pero no, me parece que no, que si cierro es agradeciendo y disfrutando del encuentro y de
estos rincones de amorosidad de nuestra profesión, que por suerte hay muchos y nos vamos cruzando y los vamos construyendo. Gracias a todas, gracias a todos. Nos vemos el 14, lo adelantamos por las vacaciones de invierno. Nos vemos el 14, un encuentro re polémico porque se viene una musicoterapeuta muy psicoanalítica, así que le vamos a hacer un montón de preguntas sobre la música, a ver qué pasa ahí. Bien polémico, me encantó. Besos, gracias Marcos, gracias Lucre Gracias. y gracias Gracias a todas a todos. y a todos por participar. Valeria, que tengas un muy buen viaje. Gracias, Nahuel, por la parte técnica del asunto. Gracias, Sara, y gracias a todos. Gracias por tu silencio, Cora, también.